Pues hoy estoy aquí para acabar con algunos de los mitos más extendidos sobre el mundo de la musculación. Mitos que porque se repitan muchísimo no quiere decir que sean ciertos, aunque circulen como la pólvora. Son solo eso, mitos, y tú tienes que saber cuáles son. ¿Quieres conocerlos? Pues allá va. El primer mito: más siempre es mejor. Y eso no solo es un mito, además es muy peligroso para ti. A ver, este mito está fundado en algo cierto. Para conseguir un estímulo que desencadene la mejora muscular y el desarrollo muscular, necesitamos entrenar pesado, necesitamos entrenar con intensidad. Pero eso no quiere decir que vayas al máximo de tus posibilidades. Al menos no siempre tienes que ir al máximo. Tienes que tener el estímulo óptimo. Si te pasas de frenada, si siempre vas al máximo, lo único que puedes hacer es acabar lesionándote. Si quieres que tus músculos crezcan, el principal factor para el crecimiento muscular es aplicar una tensión mecánica submáxima y sobre todo mantenida en el tiempo. Y si vas al máximo, no la vas a poder mantener en el tiempo. Tenemos que aprender que más no siempre es mejor. Mejor es mejor, más no es mejor. El siguiente mito está muy relacionado con el anterior. Si quieres ganar masa muscular, tienes que llegar al fallo muscular en tus ejercicios. Nope. Otro mito. A ver, no te confundas, no estoy diciendo que llegar al fallo muscular no sea efectivo para la ganancia muscular, porque realmente es una técnica efectiva, pero no es imprescindible que lo hagas y tienes que conocer no solo las ventajas que tiene llegar al fallo muscular, sino también los inconvenientes. Es cierto que llegar al fallo muscular te puede hacer reclutar el mayor número de fibras musculares posibles y eso contribuye al desarrollo muscular. Pero también es cierto que es una práctica que puede acabar lesionándote. Por una parte, cuando llegas al fallo muscular, estás fatigando tu sistema nervioso. Y eso exige que tengas un periodo de recuperación lo suficientemente grande para que pueda volver a ser eficiente, para que se recupere, la propia palabra lo dice, y que de nuevo vuelva a ser capaz de generar los impulsos de contracción en tu próxima sesión de entrenamiento. Lo que pasa que normalmente no dejamos pasar ese tiempo de recuperación necesario y volvemos a entrenar antes de que nuestro sistema nervioso se haya recuperado por completo. Y si es así, cuando estés haciendo tu próxima sesión de entrenamiento te vas a notar mucho más fatigado, vas a ver que no puedes. Y si te fuerzas demasiado, pues eso, pues como te decía antes, te puedes acabar lesionando. Eso por una parte. Pero es que además cuando llegas al fallo muscular en tus sesiones de entrenamiento, estás consiguiendo niveles de tensión en tus músculos y en tus ligamentos muy elevados. Y eso te puede acabar provocando un montón de problemas, desde distensiones musculares hasta roturas en el tendón de inserción. Así que mucho cuidadito con eso de llegar al fallo muscular en tus entrenamientos. Lo puedes hacer de forma muy puntual, conociendo los riesgos y siempre dejando que el cuerpo se recupere de ese sobreesfuerzo. El siguiente mito también está relacionado con el fallo muscular. Pero esta vez está centrado en el momento que hay que aplicarlo, en el primer ejercicio, en el último. Ni en el primero ni en el último. No me entra en la cabeza que haya gente que piense que se debe aplicar en el primer ejercicio. Si lo haces en el primero, ya toda tu sesión la vas a hacer con fatiga muscular. Todos los ejercicios que hagas después se van a ver afectados por ese sobreesfuerzo que has hecho. Pero si lo haces al final, también te vas a encontrar con un problema. Vas a llegar al ejercicio con fatiga de los ejercicios anteriores. Y si llegas con fatiga, no es el mejor momento para pedirle a tu sistema muscular y al neural que dé lo mejor de sí en ese momento, ¿verdad? Así que si a pesar de los riesgos que implica te decides a llegar al fallo muscular, lo debes hacer en un solo ejercicio, solo en uno. Por ejemplo, imagínate que decides hacerlo en el press de banca, pues solo tienes que hacer un ejercicio de press de banca. Otro mito: si quieres definir, lo que tienes que hacer es muchas repeticiones con poco peso. ¿Cuántas veces has oído eso?
No sé, yo creo que es el mito más extendido de todos. La gente que quiere definir hace series de 15 o más repeticiones usando pesos muy pequeños y creen que con eso van a conseguir ponerse definiditos. Pues no. La gente que hace esto cree que haciendo series largas de baja intensidad van a quemar más grasa y que la clave para definir en los entrenamientos no es quemar más calorías, sino quemar más grasa. Para definir no hay que bajar el peso de tus ejercicios ni tienes que aumentar el número de repeticiones. Para definir o hacer volumen, la clave está en la dieta. Si quieres ganar masa muscular vas a tener que ingerir más calorías de las que gastas y si quieres definir, si quieres perder grasa corporal vas a tener que ingerir menos calorías de las que gastas. Pero en ningún caso tienes que bajar el peso de tus ejercicios. Si quieres definir, mi consejo es que hagas series entre 6 y 12 repeticiones y que lo hagas con un peso adecuado que te cueste. Las 3 últimas repeticiones tienen que picar, tienen que suponerte un gran esfuerzo. Porque si hacemos una dieta muy baja en calorías y encima no le damos a nuestros músculos los estímulos que necesitan, vamos a acabar perdiendo músculo en lugar de grasa y no es eso lo que queremos bajo ningún concepto. Tienes que elegir pesos apropiados, pesos que te supongan un estímulo, que te cueste moverlos. Si es demasiado fácil, tu músculo no va a recibir ningún estímulo por muchas repeticiones que hagas. Por ejemplo, si coges mancuernas de 1 kilo, ¿cuántos ejercicios de bíceps vas a tener que hacer para que el músculo tenga el estímulo necesario? ¿A qué has oído estos mitos más de una vez? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Me la cuentas en los comentarios? Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, dame un like y compártelo, que eso me ayuda un montón. Además, si le das a la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que yo suba un vídeo. Porque ya sabes, yo ya te estoy esperando en el próximo. Y no quiero que faltes. Te espero en el próximo vídeo. ¡Mua! Bye bye.